Muy buenas tardes, mi nombre es Leo Oscar Pacheco y le vengo a exponer sobre la tercera evaluación de electrónica industrial sobre los circuitos electrónicos. Bueno, para dar una breve introducción con respecto a lo que embarca este gran contenido, podríamos iniciar desglosando con el control eléctrico. Es un conjunto de elementos eléctricos o electrónicos que accionan contactos, todos interconectados eléctricamente a través de conductores, con el propósito de establecer una función de control sobre un equipo o conjunto de equipos. La función de control consiste en permitir o cerrar el paso de la energía eléctrica al equipo o parte de este. Es decir, que prácticamente trata de distribuir la energía por todos los componentes que conlleva la tarjeta madre para el mejor funcionamiento de equipos, ya sea en manera industrial o manera cotidiana, como una computadora, el mismo celular, entre otras cosas. Varios de los elementos que conforman el sistema de control eléctrico son las varias caracterizaciones o varias especificaciones donde se ven distintos de usos o distintas formas de ver y diferenciar de una manera eficaz cada sección para un mejor accionamiento. Pues. En cuanto a las maniobras y el mando manual, es donde necesita la intervención de un operador para ser accionado. En cuanto al mando auxiliar o automático, es cuando se puede automatizado, es decir, que en un punto X esté la válvula y en el punto Y esté un operador, y en cuanto a la intervención de un botón de la señal eléctrica o hidráulica, pueden accionar y abrir y cerrar, mantener el control de la válvula. Pues. En cuanto a las señalizaciones, puede ser algo cotidiano mediante las alarmas de emergencia. Pues. Estas son control eléctrico en cuanto a señalización. ¿Por qué? Porque te indica ahí, o sea, si la accionas, o sea, te va a saltar la alarma, pues, porque es en cuanto a medidas de incendio. Y en cuanto a protección es cuanto se refiere precisamente cuando el equipo produce una falla y automáticamente o predeterminadamente, por no decir, acciona como da una opción para no pasar la energía y producir más el corto o cualquier otro tipo de falla. Es decir, neutraliza el equipo hacia cero para evitar los daños y consecuencias, porque pueden conllevar varios riesgos como perder la vida, entre otras cosas. Control eléctrico de velocidad. Es un circuito eléctrico que controla y regula la velocidad de un motor eléctrico. También puede proporcionar de marcha atrás del motor y el frenado dinámico. Controles de velocidad electrónicos en miniatura se usan en accionadores eléctricamente modelos controlados por radio. Vehículos eléctricos en tamaño completo también tienen sistemas para controlar la velocidad de sus motores en accionamiento. La función: un controlador eléctrico de velocidad sigue una señal de frecuencia de velocidad derivada de una palanca de acelerador, joystick o otra entrada manual, y varía la velocidad de conmutación de una red de transistores de efecto campo por ajustar el ciclo del trabajo o la frecuencia de los transistores de conmutación. Se cambia la velocidad del motor. La rápida conmutación de los transistores es la que causa el propio motor, que emite su sonido agudo que caracteriza a los motores eléctricos, una vaina así, pues, especialmente notable a bajas velocidades. O sea que se tiende a distinguir más la variación de las velocidades en cuanto a la aceleración del incremento, y los tipos de corte de las secciones se tienden a diferenciar o se tienden a oír mejor a percibir en bajas velocidades. Porque ya en altas velocidades ya sientes todo el campo, ponte en carros eléctricos, ya sientes todo el campo en cuanto al entorno y el corte del feedback del aire cortando, del automóvil cortando el aire, y no se tiende a percibir muy bien ese sonido característico. Pues. Bueno, se requiere diferentes tipos de controles de velocidad para motores de corriente continua, cepillado y motores de DC sin escobillas. O sea, un motor de cepillado puede tener su velocidad controlada mediante la variación de la tensión en su armadura. Industrialmente, motores con desvanado de campo de electroimán en lugar de imanes permanentemente pueden también su velocidad controlar por el ajuste de la fuerza de la corriente del campo del motor.
Un motor sin escobilla requiere un principio de funcionamiento diferente. La velocidad del motor se varía mediante el ajuste de la temporización de los impulsos de corriente suministrada de los diversos desvanados del motor. Sistema sin escobilla. Básicamente establecen tres fases de limitación de sea control de corriente alterna como una unidad de frecuencia variable. Para ejecutar los motores sin escobilla son popular entre aviones de radio control aficionados debido a su eficiencia, potencia, durabilidad y peso ligero en comparación a los motores de cepillado tradicionales. Controladores de motores sin escobilla de corriente alterna son mucho más complicados que los controladores de motor de cepillado, o sea, de corriente continua. Bueno, todo eso parte de aquí, de lo más fundamental, que es el variador de frecuencia, porque como vimos, ahí se ve en cuanto a los tipos de corte de la potencia, pero todo depende del variador de la frecuencia, o sea, todo parte de esto, entre comillas. Es un sistema para el control de velocidad rotacional de un motor de corriente alterna, por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drive de frecuencia ajustable, drive de corriente alterna o microdrive, dado que la tensión o voltaje se hace variar a la vez de la frecuencia. A veces son llamados variador de voltaje variado de frecuencia, es decir, que tiene esos dos, pues, pero parte del variador de la frecuencia, porque es el que regula la electricidad, el paso, el flujo de la corriente. Es el que, si no parte de eso, o sea, sin eso, no tuvieras el control de la velocidad. Es decir, porque te da el freganazo del golpe de los voltios, pues, pero él es el que te la regula secuencialmente. Te lo refiero en un modo automovilístico, o sea, te lo regula mediante el pedal, ¿sabes? Secuencial. Pero si no hubiese ese variador de la frecuencia, tú le das al pedal y te da el chingadazo, pues te da el putazo, te da durísimo. O sea, si fuera el chinazo, o sea, te da ese impacto del torque, de la velocidad, porque eso es lo que caracteriza mucho de los motores eléctricos, los cuales, como no tienen la velocidad secuencial mediante las palancas de cambio que conforman los motores de combustión, estos optan por el torque. Entonces, por eso que se ve más en las industrias automovilísticas que los motores eléctricos van sumamente rápido, precisamente porque optan por el torque que por los caballos de fuerza. Ahí se maneja ya caballo de vapor, pero eso es otro estilo, otra industria. Yo que me gusta el automovilístico y pienso que es gran parte para dar una similitud a estos temas, pues. Bueno, la función. Los dispositivos variadores de frecuencia operan bajo el principio de que la velocidad sincroniza un motor de corriente alterna, lo que dije anteriormente. Esta es determinada por la frecuencia de AC, o sea, corriente alterna suministrada al control de los poros del estator, de acuerdo con la relación. En los motores asíncronos, las revoluciones por minuto son ligeramente menores por el principio asincronismo que indica su nombre. En esto se produce un desfase mínimo entre la velocidad de rotación RPM del rotor, velocidad real o velocidad de salida, comparativa con la cantidad de RPM del campo magnético. O sea, ya altas velocidades, es decir, ya altas fuentes de potencia, indiscutiblemente va a crear un campo magnético. Eso es ley. Las cuales sí debieran cumplir las ecuaciones arriba mencionadas tanto en motores síncronos como en motores asíncronos, debido a que solo es atraído por el campo magnético exterior que lo aventaja siempre en velocidad. De lo contrario, el motor dejaría de tener par en los momentos en los que alcanza el campo magnético. La forma de variar la frecuencia básicamente consta de cambiar el ciclo de trabajo tiempo on y tiempo off, es decir, encendido o apagado en el periodo de circulación de la corriente de una onda cuadrada periódica, de tal forma que el valor medio de la tensión, el promedio, o sea, es decir, entre la mitad, a lo largo del tiempo varía entre V, que es el máximo, y V, que es mínimo, o sea, velocidad máxima y velocidad mínima. La velocidad con la que varía el ciclo de trabajo, o sea, su valor medio será la frecuencia de variación del valor medio. Es decir, todo parte de esto en cuanto a la forma secuencial. Antes visto, esto es solamente la plana teórica,
pero todo parte es de todo, pues. De todo. Y en cuanto a la elaboración de un circuito, bueno, fácilmente se puede hacer un circuito casero. Solamente optas de batería, a cables con polo positivo, polo negativo, a la bombillita. O sea, hay muchos tipos de circuitos, hay muchos tipos de componentes. Yo aquí coloqué un circuito, pero o sea, de los más fáciles. Pero ponte, si vas a hacer un circuito en cuanto a una tarjeta madre tipo del computador, necesitas optar por el recubrimiento de la tarjeta madre, el procesador, la RAM, y que todo vaya interconectado por los transistores, tiristores, de todo, pues, o sea, fusibles, diodos, todo, para el mejor funcionamiento de la energía y la distribución, lo que habíamos visto anteriormente en cuanto al control de eléctrico, lo había explicado, para el funcionamiento de todo. Pero lo más sencillo, lo que le puedo explicar ahorita y lo que uno se ve más cotidiano, pues es lo que uno opta, pues una batería, un trozo de cable, cinta aislante, unas tijeras, una bombilla. Tiene que ser una pila, una batería de suficientemente amperio para que encienda, porque si lo haces de menos amperios, menos voltaje, o sea, la batería no te va a encender. Entonces lo que hace es, pegas todo a una tabla, conectas los polos positivo y negativo en cuanto a los respectivos los cables, lo introduces en el zócate del bombillo, enroscas el tornillo. Si lo quieres hacer directo, pues perfecto. Si no, colocas un interruptor y lo colocas en ambos polos. Y lo empatas con cinta aislante, tape, lo que tengas a la mano realmente. Esto es un ejemplo muy sencillo y encenderá. Lo que hay que perseverar, o sea, lo que hay que tener más minuciosidad a la hora de hacer estos tipos de circuitos es en cuanto a la incorporación, en cuanto al manejo de que ambos cables estén bien unidos, y lo de la batería, que tenga suficientemente amperios, suficientemente voltaje para encender la bombilla. Y gracias.